flujo de un campo vectorial a través de una superficie S en el espacio o integral de superficie. Tengamos un campo F en el espacio por sus componentes X funciones de punto. Para cada punto obtendremos un vector F completamente definido, componentes con mayúsculas, y las coordenadas los ponemos en minúsculas. Y vamos a definir la superficie a través de las que vamos a calcular el flujo por la función vector, función de dos parámetros P y M, como X de Pm por I más I de Pm por J más Z minúscula de Pm por K. Vamos a definir la diferencial de flujo o flujo elemental como el producto escalar del vector F por la diferencial de superficie. La diferencial de superficie la vamos a obtener mediante el producto vectorial de dos diferenciales. La diferencial de U sub m y diferencial de U sub p. La diferencial de U sub m es la diferencial del vector U manteniendo constante el parámetro P. Naturalmente será una curva de esa superficie, y si mantenemos constante el parámetro M, lo que obtenemos es la curva función de P únicamente. Entonces, claro, son curvas en el espacio, pero están naturalmente sobre la superficie, puesto que cumplen con las condiciones de la propia superficie. Estos vectores, diferencial de U sub m y diferencial de U sub p, como tales diferenciales de las curvas de los vectores de posición, del vector de posición U de Pm que define la curva, son tangentes y dan según la dirección de cada una de las curvas. El elemento diferencial de área será el paralelogramo que se defina con esos dos vectores diferenciales. El producto vectorial de estos dos vectores, diferencial de UM, diferencial de UP, vamos a ponerlo al revés, porque naturalmente el sentido del vector depende del orden en el que yo ponga diferencial de UP, vectorial, diferencial de UM. Esto es diferencial de S. El vector diferencial de S será ortogonal a la superficie, puesto que es ortogonal al plano tangente que definen diferencial de UM y diferencial de UP, puesto que son tangentes a las curvas coordenadas, a las curvas de M constante y P constante definidas sobre la superficie. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene el sentido si los vectores diferenciales tienen el sentido de las P crecientes, como se ve aquí, y de la M creciente, como se ve aquí, pues entonces, aplicando la regla del sacacorchos, el sentido de diferencial de S con este orden de los dos vectores diferenciales es hacia arriba. Bueno, pues entonces, ¿esto a quién es igual? La diferencial de UP será la parcial de U
respecto de P, puesto que M es constante, por diferencial de P. Esto vectorial por la parcial de U, diferencial de UM, respecto de M por diferencial de M. Esto es diferencial de P, la diferencial que llamamos U sub P, y esta es la diferencial que llamamos U sub M, de U sub M. M variable, P constante, P variable, M constante. Por eso tiene esta forma. Para que se dé la diferencial o el elemento de flujo f por diferencial de s, escalar, tienen que ser las funciones f, tienen que ser uniforme y continua, y las parciales de u respecto de p y de u respecto de m también tienen que ser continuas y uniformes. En ese caso podemos definir el elemento de flujo o flujo elemental, y por lo tanto el flujo total a través de la superficie S, que puede ser o toda la superficie o parte de ella. Ahora veremos cómo lo acotamos. El flujo phi será igual a la integral de superficie de estos flujos elementales. Pues vamos a ver ahora la diferencial de la derivada de u respecto a p y la derivada de u respecto de m, ¿qué forma tienen? Pues la derivada de u respecto de p, parcial, derivando aquí, será la parcial de x respecto de p por i, más la parcial de i respecto de p por j, más la parcial de z respecto de p por k. X, y y z son las coordenadas del parámetro del vector u, que me define la superficie S. Y la parcial de u respecto de m será la derivada de x respecto de m por i, más la parcial de i respecto de m por j, más la parcial de z respecto de m por k. Bueno, pues ahora ya el producto este escalar, al poner la diferencial de s en la forma que tiene aquí, se va a convertir en un producto mixto, porque va a ser un producto escalar por un producto vectorial. O sea que f escalar diferencial de s va a ser igual a f escalar derivada de u respecto de p parcial producto vectorial por la parcial de u respecto de m. Y todo esto diferencial de p y por diferencial de m. Este producto mixto lo vamos a llamar D, que como sabemos tiene forma de determinante. En la primera línea las componentes de f, pero claro, las componentes de f para la superficie, porque estamos integrando en puntos de la superficie, como los puntos de la superficie cumplen con estas condiciones para P y M, la X, la Y y la Z, pues resulta que vamos a ponerlo aquí, la componente X de f, como es función de X y Z, pero la X y Z son de la superficie, serán X de PM, Y de PM, Z de PM. Y esto, en definitiva, es una X de P
Igual pasa con la y, que será y función la componente y la componente z, lo mismo, será z de pm. Este producto mixto, pues, ya todo es función de p y m, porque en la primera fila tendremos las componentes del vector f, primer factor del producto mixto, x de pm, x mayúscula, componente y de f de pm y componente z mayúscula del campo f. Y a continuación el segundo factor será la segunda fila y el tercer factor la tercera fila, que tienen estas componentes. Luego será parcial de x respecto de p, parcial de y respecto de p y parcial de z respecto de p. Y la tercera fila, parcial de x pequeña respecto de m, parcial de y respecto de m, parcial de z respecto de m. El desarrollo de este determinante me da este producto mixto. Entonces, la integral, el flujo total, que es la integral de superficie S, será igual a d diferencial de p diferencial de m. Esto es una integral doble, y se integra como tal. Tendrá la forma, aquí si ponemos diferencial de m, tendremos que poner los límites entre los que varía m. Por ejemplo, entre m1 y m2. Son los límites que me acotan la superficie en la que yo quiero calcular el flujo. P1 y P2 para P de D por diferencial de P. Si la superficie viene dada en la forma z igual a z de xy, que puede ocurrir, pues entonces para ponerla en paramétricas, en P y M, ¿qué tenemos que hacer? Pues si hacemos x igual a P y igual a M, la z, sustituyendo aquí, será z igual a z de pm. Y ya podemos utilizar el procedimiento que hemos obtenido aquí.